Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, aquí en nuestra cadena, en Informa Radio, en distintos canales en YouTube, en La Voz del mundo cívico-militar, en esta cita semanal, en este encuentro de opinión tan importante en los tiempos que corren para saber, de alguna forma, noticias que nos afectan. De gran trascendencia nacional e internacional y siempre es fundamental, como decimos, que haya un criterio, una opinión, una referencia, un análisis de primerísimo nivel. Desde hace ya muchos años, la Pica en Flandes está con ustedes semanalmente para abordar cuestiones, como digo, de gran trascendencia. Por lo tanto, queridos oyentes, muchísimas gracias por su lealtad y les rogamos encarecidamente que compartan, por favor, estos programas con sus círculos de veteranos de las Fuerzas Armadas y distintos colectivos patriotas al objeto de que conozcan lo que es la Pica en Flandes, porque desde luego, igual que nos siguen en distintos canales de YouTube, es fundamental seguir ampliando esta gran familia cívico-militar. Tenemos hoy con nosotros, como siempre, un plantel, una mesa debate de primer nivel. Ya lo querría Ana Rosa Quintana o cualquiera de estas que salen en televisión para hablar de las cuestiones de las que vamos a hablar, ¿eh? No esos todólogos, sino aquí con nosotros están personas con muchísima experiencia que desde su punto de vista patriótico y honesto van a compartir y opinar en asuntos de gran trascendencia. Tenemos con nosotros, muy buenas tardes, nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias. Lo del plantel lo dirás por nuestro coronel Collins y por don Fernando, que son los que saben estas cosas. Sí, Exactamente. efectivamente, tenemos un nivelazo, un nivelazo con nosotros, lo llamemos como lo llamemos, pero desde luego que da gusto y siempre es muy ilusionante. Yo sé que posiblemente que muchos de nuestros seguidores esperan con muchísima atención este programa, porque desde luego que estamos generando un estilo y una familia cívico-militar importante. Tenemos con nosotros también nuestro general, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi Buenas general. tardes a todos. Buenas tardes, mi general. También con nosotros nuestro coronel, don César Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi coronel. Y también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón, con el Buenas mapa, los tardes. que nos vean en YouTube, de lo que es la zona del Donbass, la zona crítica del mundo hoy en día. Sí, que hoy hablaremos de eso, sí, ¿no? Hablaremos, Hablaremos de eso. exactamente. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo digo para los que nos sigan en Informa Radio en mi canal YouTube, Guillermo Rocafort, también nos pueden ver presencialmente, con distintos mapas, escenografías que siempre intentamos utilizar. Bueno, pues ya que les habla Guillermo Rocafort, el presentador de la Pica en Flandes, veterano de la Legión y también caballero legionario paracaidista Almogávar de Honor, importante, de la Brigada Paracaidista. Sí, por Así cierto, que, que hoy nos han comunicado el ascenso del general de la Brigada Paradista, general de división. Desde aquí nuestra enhorabuena, pues, y mucha suerte en sus futuros destinos, a nuestro Gebripac, Enhorabuena. pues enhorabuena, compartida desde luego, estas noticias son importantes porque de alguna manera vinculan también, lógicamente, a los veteranos con las unidades en activo y siempre siguiendo con mucha atención los progresos militares de nuestros mandos y sobre todo su progresión profesional. Enhorabuena, mi general. Bueno, pues como siempre, antes de entrar en materia, que tenemos mucha materia, simplemente unas pinceladas sobre las efemérides de esta semana que nos presenta de una forma magistral nuestro con él Salafranca, al cual desde aquí le enviamos un cordial saludo y un abrazo legionario. 15 de marzo del año 1496. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que da por cierto nombre al tercio al que serví en Melilla, libera a Roma del asedio de Menaldo Guerri. No solamente eso, sino que además le desfila triunfal por las calles de la ciudad imperial con el personaje este enjaulado, ¿eh? Muy bien nuestro gran capitán demostrando cómo España, ¿eh? No solamente triunfa, sino que además desfila y con los villanos enjaulados. Un gran gesto de nuestro gran capitán, una de las figuras más ilustres de la historia militar moderna. Otra fecha importante que también nos llena de orgullo, el 14 de marzo del año 1740, el ataque a Cartagena de Indias, que es repelido por Blas de Lezo,
Les hace morder el polo a los ingleses y desde luego pues es una victoria que seguimos triunfando, festejando porque vertebra más, nos une con nuestros hermanos hispanoamericanos y demuestra el enemigo común a lo largo de tantos siglos, como han sido efectivamente los anglos con los que hemos tenido muchos desencuentros y luego posteriormente encuentros también. Pero no vamos a dejar de evocar ese gran triunfo sobre la Armada británica o inglesa en particular de nuestro gran general o almirante Don Blas de Lezo. Otra fecha importante, el 13 de marzo del año 1809 muere el teniente Ruiz, recordemos, el que se subleva junto con los capitanes Daoiz y Velarde en Madrid, este Madrid que estaba profanado también por las tropas napoleónicas al comienzo de bueno, la Guerra de Independencia. Otra fecha importante también, el 14 de marzo del año 1944, el regreso a la división de la Legión Azul. Y ya finalmente, el 12 de marzo del año 1989, el referéndum de entrada de España en la OTAN. Se supone que era la estructura civil, estamos en la estructura militar, pero es interesante destacar cómo el referéndum que convocó además el gobierno socialista, pues prácticamente partió a España en dos, porque un 57 votó a favor y un 43 en contra. El mismo gobierno que en su programa electoral proponía la salida de España de la OTAN, curiosamente, pues así lo celebró, llegado al poder, metiéndonos en la OTAN. Y finalmente, una fecha también, en este caso muy triste, pero que no vamos a dejar de citar, que es el 11 de marzo del año 2004, el atentado terrorista en Madrid, cuando cuatro trenes explotaron y causando prácticamente 200 muertos y 2.000 heridos, dando un vuelco electoral a las elecciones y sobre todo una sensación entre los españoles de que no se había llegado al fondo del asunto, a los verdaderos, vamos a decir, autores intelectuales, y esto es una cosa que, bueno, en fin, es un poco la España contemporánea, ¿no? Y los fracasos de nuestra nación. Por lo tanto, tengamos presente y nuestras oraciones con los españoles y también extranjeros que murieron y los que quedaron heridos y esa herida de España que ojalá algún día se sane cuando se sepa la verdad de lo que sucedió. Y simplemente porque creo que es interesante, ha salido publicado para que lo sepan una noticia en La Razón este fin de semana, el domingo, en relación a una obra arquitectónica que ha sido declarada más bien de interés cultural eh, por parte de la Junta de Castilla y León, que es la pirámide de los italianos, que evoca de alguna forma pues esos miles de italianos que murieron en la Guerra Civil Española, pues y que estuvieron reposando muchos de ellos de sus restos ahí en esta pirámide, que es la única que hay en la península ibérica, pues digamos, ha sido a través de una de las asociaciones a las que estoy vinculado, que es la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, ha sido, bueno, cedida, firmado un contrato con, vamos a decir, con los propietarios del terreno para que se ceda a nuestra asociación Reconciliación y Verdad Histórica al objeto de, bueno, pues hacer, digamos, ahí una especie de dignificación de lo que es esa pirámide de los italianos y sobre todo, pues hacer una especie bueno, de centro de interpretación, de explicación de el contexto en el que fue construido y para honrar a quienes, que eran los voluntarios italianos en la Guerra Civil Española, y sobre todo para que de alguna forma se vea que a través de un trabajo bien hecho por parte de esta asociación, pues se consiguen que la sociedad civil, que está comprometida con nuestra historia y nuestra memoria, pues mantengamos, sobre todo eso, mantengamos y evitemos su destrucción, porque incluso se llegó a hablar de que iba a ser demolido la pirámide de los italianos. Incluso hasta desde el Senado italiano dieron la voz, pusieron el grito en el cielo, pero bueno, digamos, como digo, con el compromiso de la sociedad civil se consigue precisamente, bueno, pues que participemos en la gestión, digamos, de ese monumento y sobre todo, pues a la hora de organizar pues, visitas guiadas y que se expliquen a los españoles y a los italianos la realidad de ese monumento. Es muy interesante. Si tienen ocasión de verlo en internet, si no lo conocían, lo que se llama la pirámide de los italianos. Bueno, me he extendido mucho, pido disculpas. Vamos a entrar en el tema capital del programa de hoy, que es la cuestión de las negociaciones de paz por la guerra de Ucrania. En el programa anterior se nos explicó perfectamente el contexto de cómo estaba ese conflicto, pero ahora ya vamos a ver y nuestro general Cifuentes nos va a iluminar y a leccionar
precisamente cuáles son esas variables que hay que tener en cuenta y qué pueden ser los siguientes pasos. Mi general, adelante, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, el programa anterior estuvimos hablando de la negociación que estaba llevando a cabo Trump y la administración americana, a la brava, ¿no? A la brava, como lo estaba llevando él. Pero en definitiva lo que estaba marcando era el escenario, ¿no? Estaba dibujando el tablero y estaba forzando a que los que tienen que firmar y los que tienen que negociar entren en ese marco a hacerlo. El desgaste de los contendientes, desde luego, favorece totalmente el que llegue el momento de sentarse y como ya vaticinamos en su día, febrero o marzo iba a ser el mes de llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que vamos a ver qué es, bueno, pues cómo se nos presenta, ¿no? Eh, Hemos hablado entonces del marco y ahora, pues si os parece, podemos hablar de cuáles serían los aspectos que se van a tener en cuenta en este acuerdo, intentar intuirlos, ¿no? Por la experiencia que tenemos de otros acuerdos de paz, pues podemos prever un poco de qué es de lo que van a hablar. Lo primero que hay que decir es que un acuerdo de paz tiene que ser firmado por las dos partes. Es decir, que aquí cuando se habla de no se puede llegar a un acuerdo injusto, es malo un acuerdo injusto, es mejor seguir luchando. Bueno, pues vamos a ver, Ucrania no tiene por qué firmar ningún acuerdo si no está de acuerdo con él y puede continuar la guerra. Pero me da a mí la impresión de que se va a llegar a algún tipo de negociación. Normalmente estos acuerdos suelen iniciarse con un alto el fuego, eh, que es bueno, ¿no? Que ya no haya más muertos mientras se está hablando, porque además son de los muertos más tristes, ¿no? O sea, tener bajas cuando estoy a punto de firmar un acuerdo de paz, pues es terrible, ¿no? Para los ejércitos contendientes. Entonces es posible que haya un alto el fuego, temporal o parcial, o de determinadas armas, mientras se negocia este acuerdo de paz. Desde luego, Ucrania sí que debe exigir que la Unión Europea esté sentada en la mesa de negociación junto a él. Es decir, Ucrania tiene que apoyarse en alguien. Ahora mismo se siente un poco abandonada por Estados Unidos, que Estados Unidos va a ser como una especie del ojo que va a vigilar que los que ahí se sienten firmen. Pero Ucrania sí que yo creo que va a pedir que la Unión Europea esté sentada, la misma Unión Europea va a pedir estar sentada, puesto que la seguridad europea puede estar en juego. Así que la mesa de negociación, Ucrania tendrá a la Unión Europea. Yo creo que sí que va a estar ahí sentada. Acordaros de la frase que hablábamos la semana pasada de no se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea sin Europa, porque la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea. Y yo pienso que la postura del presidente Trump va a ser de estar un poco por encima de la negociación, va a estar pendiente de que nadie se salga del marco señalado, de que nadie quiera abandonar la negociación y presionará a unos y otros para que sigan y continúen negociando hasta firmar. O sea que va a mantener la presión sobre Zelensky y sobre los países europeos para que le convenzan en caso de que quiera abandonar la mesa. Vamos con los territorios. Desde luego, esa va a ser una de las partes más importantes en la negociación y va a pasar las negociaciones inexclusivamente por la renuncia de Ucrania a parte del territorio que tenía antes del 24 de febrero de 2022, fecha de la invasión rusa. Y hasta el propio Zelensky lo ha admitido implícitamente. Intercambiaremos un territorio por otro, ¿no? De forma optimista, intentando comparar sus avances en Kursk con lo que han conseguido los rusos. Bueno, está claro que Zelensky ya se muestra a favor de abandonar, él quiere abandonar la región rusa de Kursk, pero a cambio de que Rusia abandone otras zonas de Ucrania conquistadas. Bueno, vamos a ver en esa negociación a qué llegan. Bueno, antes de 2022 Rusia ya ocupaba 42.000 kilómetros cuadrados del territorio terrestre ucraniano, que era Crimea y partes del Donetsk y Lugansk. Y luego ocupó otros 119.000 kilómetros cuadrados adicionales tras la invasión a gran escala en marzo del 22. En total, 161.000 kilómetros cuadrados, casi el 27% del territorio de Ucrania. Pero bueno, luego Ucrania ha recuperado parte de ese territorio, de las fuerzas ucranianas, y se habla de que ha recuperado unos 74.000 kilómetros cuadrados, y ahora prácticamente Rusia controla el 18% del territorio de Ucrania. Esas son las cifras con las que van a ir a la mesa. Desde luego, parte de la negociación será qué porción al este del río
se consigue retener a cambio de las tierras que Kiev tiene en la región rusa de Kursk, que por cierto cada vez es menos territorio porque la ofensiva rusa está siendo muy fuerte y se está reduciendo esa bolsa. Desde luego Rusia no va a renunciar a la península de Crimea. Y no he puesto ninguna diapositiva, pero tenéis detrás de Fernando Platón, en la imagen tenéis ahí las provincias de las que estamos hablando, ¿eh? Se anexionó Crimea en el 2014 y luego va a reclamar la región del Donbass entera con sus cuatro provincias, las dos rusohablantes, que son Donetsk y Lugansk, que las que fueron tomadas por grupos de separatistas y tropas regulares rusas sin identificación, y las de Zaporilla y Gerson. Y además es el territorio que Rusia va a reclamar como necesario para no tener a la OTAN justo frontera con frontera, ¿no? Bueno, en el potencial acuerdo negociado entre ambas partes, Rusia va a mantener el control de facto, pero no de jure, del territorio que ocupa actualmente. Yo creo que ahí van a tener que hilar fino a ver qué garantías y cuál es el estatus jurídico de ese territorio. ¿No? Si lo controla una parte, pero administrativamente es de otra, pero si dentro de 2 años hay elecciones, en fin, que se va a considerar como un territorio colchón, etcétera. Habrá que ir al fin a ver la estructura jurídica. Pero Rusia va a forzar que quiere mantener el control sobre ese territorio. Otro tema es el de la soberanía. Si se va a llegar a reconocer la soberanía de Rusia sobre esa quinta parte del territorio ucraniano o no, eso ya se verá. Y si eso va en contra del orden jurídico internacional, en fin, eso sería desde luego injusto para Ucrania, que le ha dado todo el campo de batalla, pero desde luego ese territorio Ucrania debe ir olvidándose de él, aunque luego intente recuperarlo por medios diplomáticos. Con respecto al estado de Ucrania, yo creo que Zelensky ya se ha hecho la idea de que no va a entrar en la OTAN. Desde luego, con Estados Unidos ya ha dicho que no. Y la OTAN ahora mismo está diciendo lo que diga el presidente Trump, no va a entrar en la OTAN. Por lo tanto, su seguridad y la seguridad que reclama tras este tratado tendrá que venir por un aceleramiento de su ingreso en la Unión Europea y un compromiso de la Unión Europea en materia de seguridad, posiblemente con despliegue de tropas europeas que certifiquen el alto el fuego. O sea que nos tenemos que ir preparando para un despliegue numeroso en esa línea de confrontación. Eh, bueno, Ucrania tiene que asumir una definición más realista y menos ambiciosa de lo que entiende por victoria y buscar alguna forma de entenderse, ¿no? con Rusia, limitar sus expectativas militares y conformarse con objetivos más modestos. E intentará, imagino, la negociación retener la mayor cantidad posible de territorio del Donbass. Y luego, pues bueno, si hablamos un poco de las cuatro partes, de los cuatro objetivos o intereses, Rusia, Ucrania, Estados Unidos barra OTAN y Unión Europea, pues podemos decir, por ejemplo, que Rusia lo que le va a interesar es, por supuesto, permanecer en los territorios ocupados. Eh, bueno, no va a tener ningún inconveniente en incluir negociaciones sobre la seguridad en Europa, las preocupaciones de los europeos, pero él va a exponer también sus preocupaciones, que ya en 2021 reclamó que la OTAN no siguiese avanzando, es más que retrocediese. Entonces, Moscú pues, va a tratar en esta negociación de asegurar una detención de la OTAN con las fronteras actuales o incluso con algún retroceso tema de bases y de despliegue de misiles, etcétera. Y luego va a reclamar, desde luego, la eliminación de las sanciones económicas que hay impuestas ahora mismo sobre ellos y es posible que lo utilice como condición para dejar que Europa se siente en la mesa de negociación. Y luego con Ucrania ya de forma bilateral, pues hablarán de reparación económica, quién tiene que pagar a quién. Puede que haya una compensación económica por territorios ocupados o por número de fallecidos. Se va a hablar de intercambio de prisioneros y fallecidos y desde luego de limpieza de minas, para intercambiarse los mapas de campos de minas. La OTAN, Ucrania por su parte, pues va a intentar cambiar algo de territorio por el de Kursk, va a buscar una situación jurídica favorable en los territorios ocupados por Rusia, va a solicitar que se garantice la seguridad de la frontera y para ello va a reclamar el despliegue de tropas, y no pueden ser de la OTAN, que sean de la Unión Europea. Va a reclamar la entrada de Ucrania a la Unión Europea de forma acelerada y luego los aspectos que he comentado de la negociación bilateral con Rusia. La OTAN y Estados Unidos, bueno, ya han dicho que no van a admitir a Ucrania dentro de la OTAN. Eh,
van a continuar o van a proponer alguna retirada de fuerzas. Estados Unidos que retirar fuerzas de Europa y reducir el apoyo económico y esas fuerzas pues las va a emplear en Oriente, como ya hablamos la semana pasada. No va a desplegar la OTAN ningún tipo de tropas en Ucrania como organización OTAN. Y luego lo que sí que buscará será participar en la reconstrucción y un acuerdo sobre tierras raras que ya sabemos que estuvieron a punto de firmar en Washington, pero que no pudo ser. Y, y bueno, pues eso yo creo que sería un poco la postura de OTAN a través de los Estados Unidos en ese papel de mediador. Y luego la Unión Europea, desde luego, quiere sentarse en la mesa de negociación, va a proponer la entrada de Ucrania en la Unión Europea de forma acelerada. La buffer zone, en la zona colchón que se determine, desplegará un contingente elevado de soldados. Y luego, pues buscará que de alguna forma en los tratados se llegue a eh, alguna especie de acuerdo o para que Rusia no intente expansionarse, buscar una expansión territorial y mediante una disuasión que va a hacer, que va a demostrar que los países europeos van a intentar o van a alcanzar el 3% del PIB en los gastos de defensa. Y yo creo que esos serán los temas principales de la negociación. ¿Qué os parece? Magnífico, mi general. Ha sentado usted las bases realmente de una realidad y de unas variables que sin duda están siendo hurtadas a la opinión pública española, pero aquí en la Pica en Flandes, gracias a usted y a los contertulios, se hablará de este tema. Y además extensamente. Adelante, mi general, por favor, su opinión. Bueno, la exposición ha sido muy completa, tocando todos los puntos, pero hay que tener en cuenta que una negociación estas son secretas y los intereses de cada uno. Siempre hay unos máximos, que es lo que se pone encima de la mesa, y unos mínimos para poder llegar a un acuerdo. Claro, y los mínimos son secretos. ¿Eh? Y ahí estarán pues, jugando al póker a ver quién se lleva el gato al agua. Eh, yo lo que no veo es el alto el fuego, si no hay un acuerdo ya serio, preliminar, porque el que será beneficiado sería Ucrania, porque ese alto el fuego se podría valerle ahora mismo que está ya noqueado y contra las cuerdas para recuperarse y rearmarse. Luego ahí tendrá que tomar garantía de que no le sirva para rearmarse a Ucrania. Después, creo que está claro que Ucrania no pinta nada en la mesa, ni en la Unión Europea. Y se va a resolver entre Rusia y Estados Unidos. Y lo otro será, o seremos, invitados convidados de piedra. Que Ucrania va a perder lo que ya tiene Rusia, que lo dé por descontado, vamos. Eso ya le puede ir perdiendo el cariño. Kursk no sirve, esta negociación no sirve para nada. Ahí no puede sacar nada de Ucrania. Primero, porque ya está, la bolsa está muy pequeña ya, se está comiendo Rusia poco a poco y está haciendo el último esfuerzo. Y segundo, que como no retira la fuerza ahí, lo que va a conseguir va a tener un embolsamiento de unas cuantas brigadas y de 1.000 hombres dentro, que va a ser peor todavía, va a ser rehenes. ¿Eh? Yo creo que Rusia está apretando ahí precisamente, dejando otros frentes para no da esa baza siquiera. ¿Que va a haber fuerzas de intervención? Puede ser. De interposición, puede ser, pero no europeas. Porque según la norma general de la ONU, las fuerzas que tienen interés en el territorio no pueden entrar ahí. Y Europa, la Unión Europea, se han mostrado muy partidarias a favor de Ucrania y por tanto carecen de neutralidad suficiente para ser fuerza de disposición. Veremos allí a los indios, a los malayos y a los egipcios, que son expertos en misiones de paz y estarán ahí metidos en caso de que haya fuerza de interposición. ¿Que no va a estar en la OTAN? Pues está claro que Ucrania no va a estar en la OTAN. Hasta incluso el presidente de Estados Unidos ha dudado de que pueda pervivir como nación Ucrania. Luego ya, y lo que va es la caída de Zelensky, seguro, porque ya Sí, va a convocar elecciones va a haber desde hace elecciones. mucho tiempo, y la caída de Zelensky se irá a pescar a California o a cazar zorros en Siberia y que no se monte un avión pasando cerca de Rusia que a lo mejor no sobrevive. Y, y eso va a ser la línea general que yo veo, nada más. Pues, uf.
Tremendo, nivelazo, la verdad, nuevas variables sobre la mesa, lo cual da una medida de que si España estuviera dirigido por estos contertulios, que no es hacer un alegato por un golpe militar, ni mucho menos, mucho mejor estaríamos defendidos que por uno u otro partido, porque lo que No nos necesita líes. España es claridad de ideas y patriotismo, y aquí lo hay a mansalva. Adelante, mi coronel, escuchamos con atención su opinión. Yo voy a hablar de otro aspecto, que es que, bueno, admirando la valentía de Zelensky y del pueblo ucraniano que se han defendido como leones, pues yo creo que hay que reñir las guerras que se pueden ganar. Eh, Estados Unidos no es un aliado fiable. Claro, aquí en la pica en Flandes se ha dicho que la guerra se acabaría cuando Estados Unidos dejase de ayudar. Bueno, era cosa de tiempo que esto se produjera y ese tiempo ha llegado. Eh, Estados Unidos dejó en la estacada a los filipinos independentistas que quitó a España y se pusieron ellos. Y los filipinos independentistas continuaron luchando contra Estados Unidos. Es más, Aguinaldo, primer presidente de la República, dijo que era un error, que era mucho mejor estar bajo el paraguas de España que estar con los Estados Unidos. También a los vietnamitas del sur, también a los afganos, en fin, no es fiable. Y entonces yo pienso que hay que aprender de la experiencia y en lo que toca a Europa, pues yo creo que los europeos ya tenemos, ha pasado mucho tiempo del final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que fortalecernos, tenemos que autodefendernos y además yo creo que esto sería beneficioso para la industria europea porque la industria de armamentos siempre ha sido muy innovadora y como que tiraría del resto de las industrias ahora que Europa está un poco en declive en todos los aspectos. El, eh, otro tema de esto de que hay que reñir en las guerras que se pueden ganar es un hecho histórico muy curioso de nuestra historia. El general Álvarez de Castro, cuando en la francesada decidió defender Gerona, hizo un estudio estadístico muy curioso que se conserva de las probabilidades que tenía de éxito en la defensa de Gerona, porque entonces había una legislación que el militar que mandaba una plaza militar tenía que defenderse mientras tenía posibilidades de salvarla, pero no sin ninguna posibilidad de recibir ayuda, porque entonces la sometía a una destrucción innecesaria. Y los jefes de plazas fuertes, después de un asedio, tenían un consejo de guerra. Y entonces, preparando ese consejo de guerra, Álvarez de Castro esto hizo un estudio estadístico de las probabilidades de defenderse o no defenderse, preparando lo que luego tendría que aducir en el consejo de guerra, que después se le iba a someter como era general. Y bueno, ahora es una estadística muy primitiva, digamos, pero a principios del siglo XIX, pues era estar muy en punta de los estudios estadísticos. Bueno, pues este es el caso y yo creo que en este caso Zelensky se ha equivocado riñendo una guerra que no podía ganar y fiándose en el apoyo de los norteamericanos y de Europa, de la OTAN, que ha sido un apoyo de boquilla, pero nada más. Muy bien, magnífico, magnífico, mi coronel. Como siempre, menudo programón. Temas. Antes de ceder la palabra a don Fernando, si me va a permitir, don Fernando, un minutito para exponer yo mi planteamiento. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el coronel don César Collins. Estados Unidos no es una aliado fiable porque los tiempos van hacia la multipolaridad y aquí va a haber zonas de influencia. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que posicionar, ¿eh? Porque ya la hegemonía estadounidense yo creo que Trump la va de alguna forma ya a finiquitar, en el sentido de que no le va a interesar estar en cuestiones como en las que ha estado en las últimas décadas, generando conflictos en países que luego han sido destruidos. Pero bueno, simplemente antes de ceder la palabra a nuestro historiador de cabecera,
poner sobre la mesa, sobre las cuestiones que se han planteado, que son todas interesantísimas, lo cual da una medida del análisis profundo y sesudo, vamos a decir, es la cuestión de los bienes o activos congelados de Rusia fuera de Rusia. Estamos hablando de 300.000 millones de dólares. Es una cantidad ingente de dinero que también se va a poner sobre la mesa, porque lógicamente procede su devolución, pero esa va a ser una de las bazas usadas precisamente a este respecto por parte de, yo creo que Estados Unidos, ¿no? Luego, en cuanto a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, lo veo en el corto plazo imposible, porque Ucrania está destruido y además porque no olvidemos que hay países de los Balcanes que están todavía esperando, ¿eh? Llevan ya muchos años, entre ellos, por ejemplo, Serbia, y ahí es el ejemplo donde no se solucionó el problema, porque no se ha solucionado todavía, no ha entrado, porque sigue habiendo enfrentamientos en mayor o menor medida, aunque sean de baja intensidad. Y por último, añadir que hay un factor importante que son los fondos buitre. Los fondos buitre, BlackRock ha tomado posesión de muchísimas tierras, muchísimas riquezas de Ucrania y si quiere cobrar sus préstamos. Ucrania vive del apoyo del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Es un Estado absolutamente fallido. No tiene ninguna capacidad de generar recursos. Su PIB se ha reducido a más de la mitad. Y eso es una realidad que no se puede soslayar. Adelante, don Fernando, por favor. O sea, sobre los temas que un poco se han tratado, no veo a la Unión Europea en la mesa de negociaciones, porque claro, no creo que Rusia esté dispuesto a negociar ella en un lado de la mesa y en el otro lado de la mesa Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania. Es una negociación un tanto desequilibrada. Por tanto, las negociaciones irían más en negociaciones bilaterales que serían principalmente Rusia-Estados Unidos, que se fijarían las grandes líneas, y después habría, pienso que sí, negociaciones Rusia-Ucrania en que concretarían esos puntos y resolverían matices. Y no veo a la Unión Europea ni creo que Rusia quiera estar negociando con tres a la vez. Es decir, que a la Unión Europea se lo cuenten Estados Unidos y Ucrania. Bueno, Pero, yo lo que te comentaba es que yo veía a Estados Unidos como actor desde fuera, como el intermediador, el mediador, no sentado en la mesa, él está sentado en el medio, pues ¿no? creo que va a ser el principal agente en las negociaciones, principalmente, porque es con quien Rusia va a querer negociar, ¿sabes? Que Claro, con fuera. Y de hecho, las primeras conversaciones que ha habido fueron Estados Unidos-Rusia. Esas, y es ahí en Arabia. Y esas las va a seguir viendo. Clarísimamente ya se ha dicho no va a entrar en la OTAN, pero es que creo que tampoco va a entrar en la Unión Europea. Y no ya solamente como tema económico, sino porque a Rusia no le va a valer, digamos, un acuerdo de paz en que sustituye una alianza por otra que también acaba comprometiendo a la primera, porque están repetidos gran número de países. La Unión Europea tiene dentro de sus artículos una defensa mutua, con lo cual al final acabaría con la OTAN. No creo sí, que Rusia pero deje. algún tipo de defensa de Ucrania hay que firmar. Alguien tiene que defender que no haya un expansionismo mayor de Rusia después del tratado. Digamos que la propia defensa, en mi opinión, estaría por parte de fuerzas, digamos, de interposición, pero que no serían ni de la Unión Europea ni de la OTAN, como ya se ha dicho de qué países estarían. Y si os parece, seguimos en la segunda parte con esto, porque yo creo que ya nos cumple el tiempo. Muy bien. Muy bien, sigan con nosotros, por favor.